amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Iniciamos el día de hoy Pulso Tributario como todos los lunes acostumbrados. A partir de las 9 de la noche estamos transmitiendo desde aquí de Jacobo y Asociados las incidencias o los temas tributarios de interés para todos ustedes. Nosotros tenemos como objetivo principal transmitirles a ustedes el conocimiento tributario de manera sencilla y clara para que ustedes puedan comprender, aquellos que no conocen de muy cerca la materia tributaria, conocer algunos aspectos de interés para todos. Compartan este video y vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema. En tanto, pues toda esta semana pasada no hemos tenido producción legislativa que pueda ser relevante para poder compartir con ustedes, pero hemos tenido a bien preparar el día de hoy un tema que para todos es de interés y es conocer cuáles son las características principales de los regímenes tributarios existentes a la fecha en nuestro país. Hablemos inicialmente que en el caso de los regímenes tributarios estamos hablando de aquellos regímenes existentes en nuestro sistema jurídico tributario que permiten no solamente a las personas naturales, sino a las personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial principalmente, a incorporarse a alguno de esos regímenes tributarios que existen en nuestro sistema con el objeto de poder adecuarse al correcto pago de tributos dependiendo de si cumplen o no con los requerimientos o los requisitos de esos regímenes. En nuestro país existen 4 regímenes tributarios que debemos de conocer todos para efectos, por ejemplo, de cuando constituimos una empresa o requerimos o vamos a iniciar una actividad económica, nosotros poder evaluar cuál de estos regímenes tributarios, en primer lugar, si podemos acogernos a ellos, y 2, cuáles nos otorgan algunos tipos de beneficios respecto a los cuales nosotros podemos acogernos de tal manera que podamos no solamente desarrollar empresa en nuestro país, sino también cumplir correctamente con nuestras obligaciones tributarias. La última semana se ha desarrollado en nuestro país el CADE empresarial y ahí hemos tenido la participación no solamente de los empresarios, sino también la participación de ministros y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria a través de su jefa actual, la doctora Claudia Suárez. Ahí hemos podido conocer nosotros el interés que tiene la administración tributaria, que continúa con la línea de poder facilitar al contribuyente la posibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias. No es novedad que la administración tributaria siempre deje traducir ese interés que tiene porque se facilite al contribuyente la posibilidad de que a través no solamente de, por ejemplo, presentaciones de declaraciones juradas o pagos en el banco, se le facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino que también que las cumpla. O sea, la idea es que se incorporen dentro del sistema tributario y cumpla con sus obligaciones y pague sus tributos. También ha dejado traducir el hecho que se está buscando alternativas de desarrollo del conocimiento dentro de las bases de datos que tiene ahora la administración tributaria para poder sectorizar e identificar a los contribuyentes que necesitan se les haga un control importante por parte de la administración tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero también con el objetivo de poder facilitarle a los contribuyentes que puedan cumplir con estas, de tal manera pues que es uno de los objetivos también es que el propio contribuyente conozca estas facilidades. La utilización del sistema informático que está utilizando la administración tributaria en estos últimos tiempos, como por ejemplo el tema de los libros electrónicos y la facturación electrónica, definitivamente está llevando un paso más adelante que la facilidad que tiene la administración tributaria de poder controlarnos. Pero también es necesario entender que el contribuyente también necesita conocer estos sistemas para que pueda cumplir con ellos. También se ha dejado traducir el hecho que se están estableciendo o se están desarrollando algunos lineamientos o estrategias que tiene la administración tributaria para luchar contra la elusión y la evasión fiscal. Al margen de todos estos lineamientos que está manifestando, ¿no?, a través de su superintendente, la SUNAT, también debemos tener claro que nosotros como contribuyentes debemos de conocer los sistemas que existen en nuestro país para con ellos poder nosotros evaluar la posibilidad de cuál es nuestra alternativa, ¿no?, de mejor desarrollo empresarial dentro de los sistemas tributarios que existen en nuestro país. Ciertamente, desde el año pasado se está señalando y se está dejando entrever que
el hecho de que existan 4 regímenes tributarios en nuestro país a la fecha, a este año, pues hace muy complicado el cumplimiento de las obligaciones tributarias. También se ha dejado traducir el hecho que es muy probable que estos regímenes se reduzcan y se transforme el cumplimiento de la obligación tributaria en algo mucho más sencillo, ¿no? Pero ciertamente la legislación tributaria, todo nuestro sistema es bastante complejo. Pero vamos ahora con las características principales de los regímenes tributarios. La primera pregunta es, ¿cuáles son esos regímenes tributarios que existen en nuestro país? En nuestro país, les dije yo, existen 4 regímenes tributarios para efectos de poder desarrollar, ¿no?, la actividad empresarial. Uno de ellos, y el que está destinado para los microempresarios, es el nuevo RUS, el famoso nuevo régimen único simplificado. Este régimen único simplificado fue modificado en el año 2016, vigente a partir del año 2017, con algunas modificaciones muy importantes que lo vamos a ver el día de hoy. Entonces estamos hablando que tenemos nosotros el nuevo RUS. Tenemos también otro régimen tributario que es el régimen especial de renta, o denominado RER. Todos conocemos el RER, así denominado, ¿no?, que está contenido dentro de la ley del impuesto a la renta. Es uno de sus últimos capítulos. Ahí nosotros podemos encontrar la normativa del régimen especial de renta. Y tenemos el régimen MIPE tributario, creado en el 2016, vigente a partir del año 2017, denominado el régimen MIPE tributario, que todos lo conocemos como el RMT. Y finalmente el régimen que todos conocemos, que es el famoso régimen general de renta. Entonces, miren, tenemos 4 regímenes tributarios que nosotros podemos evaluar. Es necesario conocer cuáles son esos requisitos legales que establece la ley, los cuales nosotros podemos incorporarnos a cualquiera de estos regímenes tributarios. La idea es, pues, que ustedes puedan tener conocimiento de cuáles son las características de estos regímenes tributarios. En primer lugar, ¿quiénes pueden acogerse al nuevo RUS? ¿Ok? ¿Quiénes pueden acogerse al nuevo RUS? La idea es que ustedes tengan en consideración que se puedan acoger al nuevo RUS las personas naturales, ¿sí? Y también hasta el año 2016 se podían acoger las empresas individuales de responsabilidad limitada. Ojo, a partir del 2017 esto se elimina. O sea, solamente se pueden acoger las personas naturales. Ahora, ¿qué características tiene el régimen único simplificado? El régimen único simplificado, se pueden acoger cualquier actividad, ¿sí?, económica, generadora de renta de tercera categoría, ¿sí?, y cualquier oficio que desarrolle la persona natural de manera empresarial. Pero es importante que ustedes conozcan qué actividades económicas no se pueden acoger a este régimen tributario. ¿Cuáles? Por ejemplo, las empresas de transporte de carga cuyos vehículos superen las 2 toneladas métricas de carga del vehículo. Tampoco se pueden acoger las empresas de transporte de pasajeros, los que realizan comercio exterior, los que organizan espectáculos públicos, tampoco los notarios, los martilleros, ni tampoco los casinos y tragamonedas, las agencias de viaje, los que realizan venta de inmuebles, ventas de combustibles, terminales de almacenamiento y los afectos al IVAP, el impuesto a la venta del arroz pilado. Entonces, estas personas no se pueden acoger al régimen único simplificado, al nuevo RUS. ¿Qué es importante adicionalmente en este régimen tributario? ¿Qué es importante que ustedes conozcan? Es importante, y vamos a borrar aquí los otros regímenes que lo vamos a ir explicando de a pocos, es que en el caso del nuevo régimen existen límites. ¿Límites? ¿Límites en qué? Límites en ventas y límites en compras, ¿sí?
límites en compras. Entonces, ¿cuáles son esos límites? En el caso de los límites de ventas, tienes dos límites en los temas de las categorías. Existe la categoría 1 y la categoría 2. Hasta el año 2016 existían 5 categorías. Eso ya se derogó y ahora existen solo 2 categorías. Los máximos de ventas, 8.000 soles mensuales, y en la primera categoría el máximo es de 5.000 soles mensuales. ¿Cuál es el máximo anual? Esto es mensual, esto es mensual. ¿El anual cuánto es? 96.000 soles anuales. Cifras similares cuando hablamos del tema de compras, ¿ok? Cuando hablamos en tema de compras, los límites son similares. ¿Por qué se habla de compras? Porque el régimen único simplificado no significa solo vender, sino también comprar. Y ahí es un tema muy importante en la medida que los que están dentro de este régimen tributario se olvidan que deben sustentar sus compras. Entonces, casi siempre solamente declaran ventas, pero ahora el régimen exige que se declare las compras cuando vas a pagar al banco. Pero aún así, los que están en este régimen todavía no comprenden que deben de pedir sus facturas de compras de todos los bienes que son destinados para la venta. Pero bueno, ¿qué más debemos tener en cuenta en particular de este régimen tributario? ¿Sí? Este es el régimen que estamos viendo, que solo emite boletas de venta, solo boletas de venta, no facturas, ¿sí? No se pueden emitir ni tampoco tickets con derechos al uso del crédito fiscal, y con este tema se limita solamente a la emisión de boletas de venta y los tickets, bueno, y también tickets, perdón aquí, y también los tickets que no dan derecho al crédito fiscal del IGB. Esto es muy importante, porque en el caso del régimen único simplificado, los contribuyentes no pueden vender con factura y por tanto sus consumidores no pueden ser, por ejemplo, empresas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan las facturas de compra para el uso del crédito fiscal. Casi siempre se está pensando que los que están acogidos al RUS son aquellas personas que están dedicadas a este tipo de actividad económica, pero para consumidores finales. Entonces, solo boleta de venta o ticket con derecho al crédito fiscal. ¿Presentan declaración jurada? No presentan declaración jurada anual, ¿sí? No presentan declaración jurada anual, pero pagan pues su tributo, sí, de manera mensual. En el caso de los que realizan o tienen sus ventas, ¿sí? Tienen sus ventas como máximo hasta 5.000 soles, tenemos que pagan 20 soles mensuales, y en el caso de los que venden 8.000 soles pagan máximo 50 soles mensuales. Son sus cuotas mensuales máximas, mejor dicho, son sus cuotas mensuales que incluyen no solamente el pago del impuesto a la renta, sino también incluye el pago del impuesto general a las ventas, y eso es muy importante. Perdón un momentito, listo. También debo de señalarles que tienen un número de trabajadores, no hay un límite del número de trabajadores, tiene sí un límite máximo en los activos fijos que es de 70.000 soles. Aquí no hay posibilidad de deducir gastos, ni tampoco existe un tema de pago del un pago anual, o sea, no hay declaración jurada anual, no hay liquidación, los pagos mensuales son definitivos. Segundo tema, ¿cuándo te puedes acoger al RUS? Cuando te constituyes, inicias actividades, en ese mismo momento, cuando vas a inscribirte a SUNAT, dirás que te acogerás al nuevo régimen único simplificado y que empezarás a pagar por ese régimen cuando te inscribes en la SUNAT, es decir, al inicio de tus actividades. Segundo, si estás en otros regímenes tributarios, si quieres pasar al RUS, solamente puedes realizarlo el primer mes de cada año, o sea, en el mes de enero
con la presentación de tu declaración del mes de enero que ocurre en febrero de acuerdo a los vencimientos mensuales del impuesto, perdón, a los vencimientos mensuales que establece el cronograma de vencimientos de la SUNAT. ¿Debes utilizar un medio virtual? Sí, existe el famoso formulario virtual 16 o existen empresas, o sea, son empresas que se pueden dedicar a cualquier tipo de actividad económica, menos las que mencionamos en el RUS. ¿Cuáles son? Las de transporte de pasajeros, la de transportes de carga cuyos vehículos superan las 2 toneladas métricas, aquellos de contratos de construcción, los martilleros, los comisionistas, tragamonedas y todos los que mencionamos en el RUS no pueden estar acá tampoco en el régimen especial de renta. Pero sí debemos dejar en claro que en este régimen, por ejemplo, sí se puede emitir factura, ¿ok? O sea, sí se puede emitir comprobantes de pago que dan derecho al uso del crédito fiscal. Eso es muy importante en el régimen especial de renta. Pero sí tenemos límites. ¿Cuáles son esos límites? De tus ventas mensuales. Lo que sí es importante señalar acá, que no es parte del régimen especial de renta, digamos, como tributo, pero sí es importante que sepas que adicionalmente al impuesto a la renta, tienes tú que hacer tu liquidación del IGB, que como todos sabemos tiene una tasa del 18%. Ahora, ¿existe alguna restricción de una actividad económica? No, salvo la que hemos mencionado, vinculadas a aquellas que son similares al RUS, y tenemos un valor de activo fijo máximo, ¿sí? Activo fijo máximo de inversión de 126,000 soles. De 126,000 soles. Ahora, ¿cómo te acoges? Al igual que el RUS, te tienes que acoger en el momento en que inicias actividades económicas o también en el momento en que tú quieres cambiar de régimen y estás en el régimen, no sé, estás en el régimen general o estás en el MIPE tributario y quieres pasarte al RER, o sea, bajar, digamos, de los regímenes superiores a uno como es el RER, tendrás que realizarlo solamente en el mes de enero del año siguiente, es decir, con el vencimiento del mes de enero que ocurre en el mes de febrero de todos los años. Ojo, que siempre es la declaración más el pago del acogimiento al régimen, ¿ok? ¿Cuáles son los formularios? Los formularios son el formulario virtual 1611 y al igual haces el pago a cuenta del impuesto, mejor dicho, el pago definitivo mensual del impuesto a la renta que realizas a través del formulario con el código 3111. Y bueno, eso es en general lo que es el RER. Miren, es un régimen sencillo y adicionalmente me estaba olvidando que en materia de libros contables, vamos a borrar por acá, en materia de libros contables tienes que llevar el registro de ventas y el registro de compra, los dos únicos libros contables que te exige el régimen, ¿ok? Y eso es el régimen especial de renta. Vamos con el otro régimen que apareció a fines del 2016 y que entró en vigencia en el año 2017. ¿Cuál es ese? Es el régimen MIPE tributario, el famoso RMT, ¿no? El régimen MIPE tributario. Este régimen fue normado en el año 2016, entró en vigencia el 1 de enero del 2017 y tiene con este año 2 años de vigencia. Hubieron una serie de especulaciones que este régimen iba a dejarse sin efecto, al parecer, y desde mi punto de vista técnico debería ser así porque no tiene ninguna novedad más que las que vamos a comentar aquí, ¿ok? En primer lugar, se pueden aquí acoger personas naturales y personas jurídicas. Esto es exactamente igual que el régimen general de renta, ¿ok? ¿Quiénes se pueden acoger? Actividad económica que restrinja el MIPE tributario, ninguna. ¿Cuáles los límites? Y los límites están en función de los ingresos.
Cuando se creó el MIPE tributario, ¿sí? Las normas señalaban que esto se crea con el objeto de beneficiar a las empresas medianas y pequeñas empresas para efectos de que puedan cumplir, digamos que de manera más sencilla, sus obligaciones tributarias. Realmente yo, desde mi punto de vista, esto no ha sido así, por lo menos no ha generado ese beneficio a los contribuyentes, salvo lo que vamos a tocar aquí en este momento. ¿Cuáles son los ingresos máximos que debe percibir la empresa, ¿no? la perceptora de renta tercera, para que pueda estar dentro de este régimen? 1.700 UITs como máximo. O sea, si eres una empresa que vas a percibir como máximo, puedes estar dentro de este régimen. ¿Cuándo te puedes acoger? Igual, cuando tú te vas a constituir y te acoges al régimen MIPE tributario, te puedes acoger ahí, y si vienes del general, por ejemplo, al MIPE, tendrá que ser siempre al 1 de enero o en el mes de enero del año siguiente. Y, por ejemplo, si quieres migrar del RUS o del RER al MIPE, o sea, RUS, RER al MIPE, puede ser en cualquier mes del año. Me olvidaba de decirles que si quieres migrar del RUS al RER, al MIPE o al régimen general, puede ocurrir ello en cualquier mes del año. Si es al contrario, o sea, si quieres bajar de nivel de régimen, sí será siempre a partir del mes de enero del año siguiente. Entonces, aquí el límite solamente es en ingresos, mire. ¿Hay límites en compras? No hay límites en compras, o sea, aquí no hay ninguna limitación. Tus comprobantes de pago, todos los comprobantes de pago, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todas son las características del régimen general. La única limitación es los ingresos, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Aquí sí hay que presentar declaración jurada anual. Esto ocurre al igual que el régimen general de renta, ¿ok? El régimen general de renta, yo también tengo que presentar mi declaración jurada todos los años en el mes de abril, marzo-abril, de todos los años, ¿sí? Respecto del ejercicio anterior. Ahora, ¿cuál es el beneficio que me ha permitido la norma? Solamente que dentro, vamos a ponerlo así, dentro de este régimen existen, yo les llamo los MIPE, por decirles de alguna manera, son aquellos que perciben ingresos menores a 300 UITs. Si percibes ingresos menores a 300 UIT, vas a tener un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Tu pago a cuenta será el 1% de tus ingresos netos, de tus ingresos mensuales. Ay, perdón. Va a ser el 1% de tus ingresos netos del mes. O sea, vas a pagar solamente el 1%. Entonces, ¿qué pasa aquí? A diferencia del régimen general, donde se aplica dos métodos para efectuar los pagos a cuenta mensuales, uno sea por el coeficiente o el otro sea por el porcentaje, cualquiera de los dos, el mayor es el que se paga. Aquellos, en el caso del régimen MIPE tributario, si perciben ingresos menores a 300 UIT, van a pagar solo 1%. ¿Y qué pasa con los que perciben ingresos mayores a 300 UIT? Van a ser su pago a cuenta tal cual como se desarrolla en el régimen general, o sea, por coeficiente o por porcentaje, el que sea mayor, de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto a la renta. Beneficio específico solamente para los que perciben ingresos menores a las 300 UITs. Aparte, tendrán que pagar lo que todos conocemos como el IGB, o sea, hacer dentro de su declaración también declarar el impuesto general a las ventas, o sea, IGB de ventas versus IGB de compra. La diferencia hay que pagar. ¿Tenemos límite de trabajadores? No existe límite de trabajadores, y me había olvidado, en el caso del RER sí hay un límite de trabajadores, 10 trabajadores por turno. Eso es importante en el régimen especial de renta. En el régimen general no hay límite, ¿ok? Aquí
al igual que el impuesto a la renta del régimen general hay deducibilidad de gastos. Deducibilidad de gastos sin límites. Aquí no hay límites. Lo único es tener en consideración lo que establece el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta respecto de los gastos prohibidos. Y en el caso del artículo 37, aparte de las limitaciones de los gastos con límites, sin límites o los gastos condicionados detallados ahí en el artículo 37, hay que cumplir con el principio de causalidad. Eso es también importante. Ahora, en el caso del MIPE tributario, pues se tiene que hacer la declaración jurada simplificada o ahora la utilización del famoso declara fácil, ¿ok? ¿Cuánto es la tasa que se tiene que pagar en el caso del MIPE tributario? Y esto sí es importante. Esto sí es importante en el caso del MIPE tributario. La tasa del impuesto es del 10% para aquellos cuya renta sea hasta 15 UITs. ¿Cuánto es esto este año? 15 UITs, que es de 4.150 la UITs. ¿Y qué pasa si es que la renta supera ese monto? Si la renta supera ese monto, por el exceso, se aplicará la tasa normal del 29.5%. ¿Esa tasa de dónde sale? Es la tasa del régimen general de renta, ¿sí? El régimen general de renta aplica una tasa del 29.5%. En resumen, el régimen MIPE tributario tiene beneficios vinculados con ¿qué? Primero, que tienes un límite para acogerte de las 1.700 UIT, tienes un beneficio a aquellos que perciben menos de 300 UITs, el 1% en pagos a cuenta, y en el caso de la deducibilidad de gastos no tienes ningún problema, pero sí en el caso de las rentas, de la percepción de la renta, tienes tú que hacer un cálculo solamente si tienes renta hasta 15 UITs, una aplicación de una tasa del 10%. Por el exceso es el 29.5%. Lo que me estaba olvidando es en el caso de los libros contables, ¿sí? ¿Qué pasa con los libros contables en el caso del MIPE tributario? ¿Qué libros contables tiene que llevar? Tiene que llevar el registro de compras, el registro de ventas y finalmente el libro diario, ¿sí? El formato simplificado. Después, señores, eso es lo que tiene el MIPE. En realidad es un régimen general desde mi punto de vista y los 5 beneficios es lo que hemos mencionado aquí, ¿ok? Ahora, finalmente, si hablamos nosotros del régimen general de renta, recuerden que aquí sí hay declaración jurada anual, el régimen general de renta, que es el régimen en el cual realmente no existe límites, ¿sí? Cualquier actividad económica puede acogerse al régimen general, no existe límite de ventas, no existe límite de compras, persona natural, persona jurídica, ¿sí? Puede emitir factura y todos los comprobantes de pago permitidos por el reglamento de comprobantes de pago, las normas tributarias respectivas, y adicionalmente pues aquí se tiene que aplicar el tema de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, sea este que aplique por coeficiente o sea este que aplique por porcentaje. De acuerdo a eso, no hay ningún inconveniente, se pueden hacer modificaciones inclusive a los pagos a cuenta dependiendo de lo que establecen las normas. Incluye el pago del IGB, obviamente cuando yo tenga que declarar impuesto general a las ventas, pues también hay que declarar en su declaración jurada mensual. ¿Tengo límites? Tengo límites en trabajadores, ninguno, y obviamente tendré yo que siempre tener cuidado con el tema de la deducibilidad de los gastos, de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto a la renta,
la tasa del impuesto general de la renta que se determine en el año aplica una tasa del 29.5%. Libros contables que se deben utilizar de acuerdo al límite de ingresos, se tendrá que utilizar los libros que establecen las normas tributarias. De manera muy general se tendrá que aplicar se tendrá que utilizar los libros contables del régimen general, que son casi todos los libros contables que correspondan. Y bueno, y para presentar tu declaración jurada mensual podrás utilizar el Declara Fácil y también tendrás tú que presentar tu pago a cuenta mensual, sin perjuicio de la presentación de la declaración jurada anual de todos los años, en tanto pues que tienes que liquidar tu impuesto a la renta de manera anual y de acuerdo a ello pues pagar, si corresponde, el impuesto a la renta correspondiente. Amigos, espero que con esta explicación un poco sencilla y resumida ustedes puedan haber entendido los 4 regímenes tributarios que existen en nuestro país y de alguna manera puedan también ustedes recomendar o asesorar a sus clientes o tener también el conocimiento para poder determinar en qué régimen tributario se puedan incorporar si forman una empresa. Jacobo y Asociados, siempre a su servicio. Espero haber colaborado con ustedes con este conocimiento de manera resumida y no duden pues en contactarnos o seguirnos en nuestro fanpage Jacobo y Asociados Asesores Tributarios, o también contactarnos a nuestro teléfono WhatsApp al 94-211-59, o adicionalmente también pueden utilizar nuestros correos electrónicos que puedan ustedes ubicar en nuestro fanpage. Compartan este video, amigos.